Bien, perfecto. Bueno, entonces, decíamos, tenemos que, perdón, estábamos acá viendo esto. Me perdí. A ver, estábamos viendo, la superficie, bien. Entonces, cuando hablamos de un colector solar de tubos de vacío, y la cosa se vuelve un poco más gris. Fíjense que acá, entre tubo y tubo, se alcanza a ver para atrás. ¿Eso qué significa? Que, bueno, la superficie no está completamente cubierta en un tubo de vacío. Sin embargo, vamos a considerar igualmente para nuestros cálculos la superficie, pero este cursor, ¿qué le pasó? Bueno, vamos a considerar la superficie total del colector, o sea, desde el primer tubo, o sea, el largo del tubo, por el ancho del área que abarca todos los tubos, ¿sí? ¿Y para qué vamos a hacer eso? Y bueno, porque cuando nosotros tenemos que comparar el rendimiento de un colector de tubo vacío respecto a un colector de placa plana, la tecnología tubo de vacío, por su diseño, requiere que los tubos estén levemente separados uno de otro. Y ese espacio que queda entre un tubo y el otro, y yo no puedo poner nada que me ayude a mejorar la captación de energía solar. Yo no le voy a poner nada ahí. Entonces, esa energía que el tubo de vacío no puede captar entre tubo y energía que se pierde, energía solar que se pierde. Entonces, sería poco leal utilizar solo el área del tubo, de cada uno de los tubos, y sumarle el área de cada uno de los tubos para comparar el rendimiento de un tubo vacío versus un tubo un termotanque de placa plana. Porque el de placa plana vamos a considerar la superficie total y en este otro le estaríamos considerando solo los espesores de tubo. Y entonces, pero en realidad el equipo nos está ocupando una superficie de techo igualmente grande. Entonces, eh, para hacer, para hacer verdaderamente, para hacer una comparación real, lo que necesitamos es tener en cuenta que el tubo de vacío, por más que tenga ese espacio entre tubo y tubo, yo ese espacio no lo puedo usar para nada más. Entonces, lo tengo que indicar como energía que mi colector recibe. El colector de tubo vacío está recibiendo incluso la energía que no está pudiendo aprovechar. Y de ahí en más veremos cómo rinde, que tan bien o mal funciona y cubre en los requerimientos. En general, incluso considerando esa pérdida de energía entre tubo y tubo, tienen un rendimiento muy bueno. O sea que igualmente considerando eso, son equipos competitivos. Bueno, entonces, decíamos, superficie de apertura, sí. Me preguntas, Facundo, que en los tubos de vacío, ¿qué marca la distancia entre tubo y tubo? ¿Si hay una mínima distancia o no? Sí, a ver, tenemos acá, bien, gracias por transmitirme la pregunta. Se va a ganar el premio a la mejor alumna y a la mejor compañera. Viene con todo. Bueno, acá tenemos, fíjense, por ejemplo, en sí, ahí está. Por ejemplo, acá tenemos, o mejor acá, fíjense esto. Bueno, acá tenemos un termotanque solar de tubos de vacío, de tubos heat pipe, que le decíamos. ¿Por qué? Porque tienen la varilla de cobre en su interior. Recuerden la tecnología heat pipe, es esta, en donde yo acá dentro del tubo no voy a tener agua, sino que voy a tener una varilla de bronce o de cobre, donde adentro tiene un fluido caloportador que se calienta con el sol, se evapora, entrega su calor al agua que esté circulando por ahí y
se enfría y cae nuevamente hacia la parte baja del tubo de vacío. Bueno, entonces, si yo tengo este termotanque solar, por ejemplo, yo tengo que la distancia entre tubos viene dada precisamente por el diseño del tanque, en donde yo tengo que colocar cada uno de los tubos aquí. Entonces voy a tener una pequeña distancia entre tubos. Fíjense, acá se ve. ¿Ven esta distancia que tengo entre tubo y tubo? Bueno, es una distancia que no puede ser menor y es energía solar que pasaría ahí entre tubo y tubo. Cuando la energía le da de frente, ¿no? Cuando el sol está todavía un poco más bajo y le pega de costado, pasa lo que pudimos ver acá, ¿sí? Bueno, fíjense acá, yo lo estoy viendo de costado al termotanque y veo una distancia entre tubo y tubo. Cuando lo veo más de costado, aún más de costado, y esa distancia prácticamente no la voy a poder identificar. Fíjense qué es lo que pasa acá. Prácticamente no puedo identificar la distancia entre tubo y tubo. Eso significa que cuando el sol incida sobre este termotanque de forma inclinada, de forma oblicua, voy a tener que, no voy a estar desperdiciando nada de esa radiación solar. Sí, cuando el sol esté plenamente en el mediodía y esté la radiación ingresando de lleno sobre el termotanque, ahí sí va a pasar entre el espacio entre tubo y tubo un poco de radiación. Pero bueno, pues esto es un poco un detalle que al final de cuentas no vamos a tener que ahondar tanto, digamos. Dice que Enseguida le hay, voy a mostrar un catálogo de un termotanque solar de tubo de vacío para que veamos cómo nos aparecen diferentes datos de la superficie, de apertura del colector, y que entonces nosotros tenemos que ver que vamos a necesitar el dato que indica siempre mayor área, porque es el dato real que vamos a usar, lo que estábamos hablando recién. Bueno, rendimiento del colector, factor de eficiencia óptica del colector, coeficiente global de pérdida. Bueno, esto, olvídense, estos dos no los vamos a usar, sino que vamos a usar lo que dijimos, rendimiento óptico, ¿sí? ¿Ven? Acá estábamos hablando de esto, pero esto no la vamos a usar esa ecuación, vamos a usar esta. Entonces vamos a decir rendimiento óptico, coeficiente lineal y coeficiente cuadrático, ¿sí? Vamos a usar esos tres coeficientes, no vamos a usar estos dos que aparecen acá. Volumen específico de acumulación. ¿Qué significa volumen específico de acumulación? Es el volumen de agua caliente del tanque, el acumulador, ¿sí? El volumen de agua que va a recibir el acumulador, dividido el área del colector, ¿sí? Si yo tengo un colector de 2 metros cuadrados y tengo un tanque de 200 litros, para hacer una cuenta fácil, tengo 200 litros dividido 2 metros cuadrados, tenemos 100 litros por metro cuadrado. Ese sería básicamente el volumen específico de acumulación. Después vamos a tener los caudales de intercambio, dentro de los cuales vamos a tener caudal másico específico en el circuito primario, caudal másico específico en el circuito secundario, calor específico en el circuito primario, calor específico en el circuito secundario. Cuando hablamos de caudal másico específico en el circuito primario, estamos hablando de cuánta agua nos va a hacer circular la bombita que está acá. Eso nos va a dar el caudal másico. Cuando hablamos de másico es porque estamos hablando de caudal, en vez de decirlo en litros por segundo, estamos hablando de kilos por segundo. Pero es más o menos lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, recordemos que un litro de agua es aproximadamente igual a un kilo de agua, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, sí va a ser un poco más, un poco menos o lo mismo. Entonces, tenemos el caudal másico que va a venir dado por la bombita. Si yo pongo acá una bombita circuladora muy grande, y bueno, voy a tener un caudal másico mayor.
pero tampoco es necesario eso. Entonces, vamos a generalmente tener bombitas circuladoras relativamente chicas, ¿sí? Eh, y el caudal másico va a venir dado por esta bombita, ¿sí? Bueno, del circuito primario. Del circuito secundario, acá me aparece esto acá, ¿sí? Yo me animo a decir que en verdad nosotros generalmente lo que consideramos como circuito secundario va a ser el agua que circula por acá, ¿sí? El agua de red que va a circular por acá. Entonces vamos a tener que tener en cuenta, bueno, cuál es la circulación de este agua para poder determinar el circuito secundario, el caudal de agua que va a estar circulando por acá, que cómo lo vamos a determinar. Y bueno, si yo abro una canilla, ¿cuánta agua me puede salir por la canilla? Y estaremos hablando aproximadamente de 10 litros por minuto, 5 litros por minuto, bueno, va a depender de la presión que tengamos en nuestra instalación. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos, ya hablamos del caudal másico en el primario, el caudal másico en el secundario, el calor específico en el circuito primario. Bien, fíjense una cosa, esperen. Primero, antes que nada, voy a mostrarles el catálogo este que les dije sobre la superficie de apertura del colector, para que no nos quede tan colgado el tema. ¿Sí? A ver, un segundito. Eh, bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, por ejemplo, este es un catálogo muy lindo de colectores solares, ¿sí? ¿Por qué digo que es un catálogo muy lindo? Bueno, fíjense acá precisamente el tipo de colector. Fíjense que yo acá no tengo el tanque arriba del colector, sino que tengo solo un cañito que pasa por acá adentro. Esto que me muestra acá es lo mismo que estábamos viendo que pasaba acá. A ver si llego acá. ¿Sí? Fíjense, es esto, es el cañito que pasa con el agua acá, y yo acá tengo estos tubos de vacío con la varilla de bronce o de cobre de heat pipe, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de sistema sería este? A ver si nos quedó algo de lo que estuvimos charlando recién. ¿Es un sistema termosifónico o de régimen forzado? A ver qué me Forzado. dice. Régimen forzado. Muy bien. Perfecto. Eh, buenísimo, buenísimo. Ahí que me contestaron todo. Eh, ¿Quién contestó recién? Sebastián Sebastián. Martínez. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, eh, entonces tenemos un colector de régimen forzado. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bien. Vamos a ver que habla, bueno, está en inglés, es es algo que yo me imagino que ustedes ya saben que va a ser muy necesario que aprendan a lo largo de la vida. Por suerte tienen una pequeña introducción al inglés acá en el instituto, pero seguramente ustedes esté bueno que se tomen sus cursos por su cuenta también. Bueno, fíjense, tenemos colectores que tienen de 10 a 30 tubos. ¿Qué diferencia vamos a tener entre un colector de 10 o un colector de 30 tubos? ¿Este de cuánto es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Creo que son 15 los tubos de este. Bueno, fíjense, acá tenemos el de 10, el de 15, el de 20, el de 25 y el de 30 tubos, ¿sí?
Lo que va a variar es el largo, precisamente. O sea, yo la distancia entre tubos va a ser siempre igual. Entonces, si tengo uno de 30, esto va a medir el doble de largo para... Bien, entonces, eh, fíjense acá esta gráfica que está también muy buena, que me muestra precisamente lo que estábamos viendo ahí. Tenemos la entrada de agua, cómo se agranda esa entrada para que el agua circule con facilidad, y adentro queda la varilla esta, ¿sí? De la varilla de cobre. Y acá podemos ver, a ver si se ve un poco mejor, bueno, no se va a ver mucho, pero podemos ver cómo esto tiene una aleta de aluminio que hace una forma así, envuelve, esta varilla de cobre va a quedar envuelta ahí adentro, ¿sí? En esta zona que se ve ahí. Bueno, no importa, son detalles constructivos, pero bueno, está bueno para verlo. Eh, y acá fíjense la tablita que nos da este fabricante. En esta tablita nos da precisamente eh, el largo, ¿sí? 2043, nos da el alto, 135 milímetros, y el ancho, ¿sí? Acá fíjense cómo el ancho varía según la cantidad de tubos que vamos teniendo. Bien. Eh, el alto del sistema, estos 135 milímetros, va a ser esto. Va a ser este alto así, ¿sí? Ese alto así nomás. Pero a eso hay que sumarle la estructura, todo lo otro. Y después tenemos el largo, ¿sí? La profundidad del tubo. Bueno, fíjense que creo, sí. Profe, entonces los tubos vacíos son más o menos de 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Ahí te digo, creo que este lo trae a la medida. A ver, a ver, a ver. 58 milímetros Ah, el sí. diámetro exterior, ¿sí? Ajá. Por eso les digo que este, por ejemplo, es un catálogo bueno. No No, tengo nada con esta empresa, pero bueno, me llegó este catálogo y me pareció que estaba bueno. A ver, tampoco es que lo fabrican ellos lo importan. Esto se hace en China. claro. Pero, pero bueno, me pareció un buen catálogo porque nos da mucha información sobre el sistema que estamos adquiriendo, ¿sí? Hay otros catálogos que no te dicen nada, te dicen, mirá, son 10 tubos y, y tiene, con suerte te dan el ancho, alto y nada, y para de contar. Y Claro. realmente eso no te alcanza para determinar si es un buen colector o no. En este caso, te indican que estos tubos son que estas eh, conexiones son de un diámetro mayor. Fíjense que acá pudimos ver este otro que tiene un tubito que es un tubito finito, nada que ver con este otro, ¿sí? Esa diferencia entre uno y otro hace que yo acá tenga mucha más superficie de intercambio de calor. Y si esto va a estar metido, como me muestra acá, y va a estar rodeado por el agua a la cual le quiero transferir el calor, y va a ser más fácil que este sistema, que tiene una bochita más grande en el cabezal, le vamos a llamar cabezal a esto, tiene el cabezal de un diámetro mayor, y va a ser más fácil que transfiera el calor que recibió del sol al agua que está circulando por alrededor. Entonces, esto indica que tiene un plus, una diferencia cualitativa de calidad mayor que este otro equipo que podíamos ver acá, ¿sí? Que es un tubito nomás. Bueno, eh, eso es un elemento a tener en cuenta. Hay muchos elementos que está bueno uno a la hora de analizarlos, verlos, para ver que sea de la mejor, que uno cuando vamos a comprar algo, compremos algo que sepamos que va a durar, que va a ser bueno. Esto también sería bueno ver si esto es chapa es común, o es una chapa de acero inoxidable, o es una chapa de qué tipo, porque esto va a estar puesto a la intemperie. Bueno, está pintado, probablemente acá en Mendoza que no tenemos tanta humedad, no tenemos nieblas salinas que pasan cerca del mar, por ejemplo. Cerca del mar que uno tiene niebla salina,
poner una chapa que no sea resistente a la niebla salina, una chapa con una pintura que no sea muy resistente y te dura 3, 4 años y se te comió la chapa. Entonces, bueno, hay que uno analizar cuáles van a ser las aplicaciones, dónde lo vamos a aplicar y tener en cuenta todas esas cosas. Bueno, acá fíjense que nos da el área de apertura y el área, bueno, gross area le damos, así como el área bruta, digamos. Y tenemos un valor mucho mayor en el área bruta respecto al área de apertura. Yo no me acuerdo este catálogo si marcaba bien las áreas en algún lado. Bueno, no, justo este lamentablemente no me dice ese dato. Pero nosotros seguramente, si hacemos los tubos deben ser de 2 metros. A ver cuántos son los tubos de largo. 1,8 metros, ¿sí? De largo. Los tubos son de 1,8 metros, perfecto. Entonces, fíjense, acá me da hasta el espesor del vidrio de afuera, de 1,65 milímetros. Eso es un dato muy importante, porque el espesor del vidrio de afuera va a darme, básicamente, o sea, el vidrio este que está acá afuera, la resistencia al impacto de la piedra. Entonces, si ese vidrio es muy finito, y bueno, sé que una piedra de menor diámetro me lo puede reventar. Entonces, por eso es importante poder tener esta información y poder compararla con otros fabricantes o importadores, ¿verdad? Acá en Mendoza, en Argentina, vamos a encontrar importadores de este tipo de tecnología. Si vamos a encontrar fabricantes de los tubos, de los colectores de placa plana. Entonces, bueno, también eso está bueno a la hora de uno elegir un proveedor, saber que está dando mano de obra, que está generando trabajo local o no. En este caso no estamos generando trabajo local comprando un termotanque de tubo vacío. Pero bueno, es uno de los elementos que quizá uno no puede analizar a la hora de comparar precios, pero deberíamos analizarlo realmente. Bueno, entonces, eso también está bueno para que lo entiendan como parte de un compañerismo entre ustedes, o sea, porque quizá a algunos les toca salir a instalar colectores, termotanques, lo que sea, pero a otros probablemente les toque entrar a laburar alguna empresa que fabrica estos equipos. Y entonces es también parte de esa integración como sociedad, en definitiva, que, que nos hace que nos favorezcamos entre todos. Bueno, entonces, teníamos acá dos áreas de apertura. eh, y tenemos entonces acá 20, voy a hacer 2043 por 2300. Fíjense que me da 4698, prácticamente los 4,7 metros cuadrados de este área. Esta es efectivamente la superficie que nosotros vamos a considerar que tiene nuestro colector. Porque esta otra es probable que la podamos calcular a partir de el diámetro del tubo. A ver, vamos a ver si sale. 58 milímetros sería. 58 por el largo del tubo, a ver, 1,8 por los 30 tubos que tiene, 13. Bueno, no me dio. Pero, debe ser el tubo interior. A ver si es esto. 47 por 1,8 por, dijimos 30 tubos. 2,5. ¿Cuánto teníamos acá? Bueno, 2,82. No estoy tan lejos. Es muy probable que este valor que nos aparece acá del área de apertura, esté considerando solamente
el área de los tubos, interiores, ¿sí? Ustedes fíjense que acá tenemos un tubo de vidrio interior y un tubo de vidrio exterior. El interior es el que está efectivamente recibiendo la radiación solar. Es el que se pinta de negro, digamos. Bueno, en este caso no, en este caso lo que se pinta de negro va a ser esta chapita, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, tenemos otros termotanques, otros colectores, perdón, en donde lo que se pinta de negro es la cara de afuera. ¿Ven? Fíjense acá, a ver si se ve. Sí, sí. Se pinta la cara de afuera del tubo de adentro, ¿sí? Entonces, bueno, va por ahí, es más o menos ese área. Entonces, bueno, en definitiva nosotros tenemos que usar el área bruta, digamos, el área de gross area. Bueno, acá en este caso sería 4,7 metros cuadrados, por ejemplo, que fuéramos a instalar ese colector de 30 tubos, y vamos a tener también como dato estos coeficientes, que se acuerdan que estuvimos hablando, ¿sí? Fíjense, tenemos 0,559 de rendimiento óptico, el coeficiente lineal, el A1, de 1,125 y el A2 de 0,0065. Bien, fíjense acá cómo nos da la curva, ¿sí? Para las diferentes áreas de colector. Por eso yo le decía que nosotros vamos a considerar esta, porque es la forma de poder comparar efectivamente cuando tenemos las características técnicas de un colector solar, poder comparar uno de tubos de vacío con uno de placa plana. Es la única manera de poder ver, bueno, yo tengo 2 metros cuadrados de techo para poner paneles solares. ¿Cuál me va a funcionar mejor en mis 2 metros cuadrados de techo? Y bueno, si yo considero este área, y me voy a estar mintiendo a mí mismo, porque este área no es el área real que me va a usar de techo mi colector. En cambio, si uso este, y sí, ahí voy a poder comparar qué pasa entre un colector de placa plana y un colector de tubo de vacío. Entonces, esta es la curva de rendimiento con el área de gross area. Bueno, perfecto. Entonces, está claro cuál es la superficie de apertura que vamos a usar del colector. Vimos cuáles eran los 3 coeficientes que vamos a usar: el rendimiento óptico, lineal, el coeficiente lineal y el coeficiente cuadrático. Vimos los circuitos, o sea, dijimos que los caudales másicos nos lo va a dar la bombita circuladora que tengamos. Aproximadamente, también lo vamos a tener que determinar a partir de cuál es la resistencia a la circulación de agua por esas cañerías, que son un poco más complejos, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en eso. Y el calor específico en el circuito primario, en el circuito secundario, en el cual el calor específico en el circuito primario va a venir dado por el tipo de fluido. Dijimos que si teníamos un sistema directo, un sistema directo, el agua de consumo va a ser la misma que esté circulando por mi termotanque solar. Entonces, el calor específico del agua, y bueno, es un valor totalmente conocido. No vamos a tener ningún problema en entrar a Google, poner calor específico del agua, que me diga de forma unívoca cuál es el calor específico del agua, ¿sí? Que después lo podré convertir a los diferentes sistemas de unidades y demás. Bueno, fíjense, acá lo tengo en calorías por gramo por grado Kelvin, o en joule por gramo y por grado Kelvin. Ahí repasen después la relación entre grado Kelvin, grado centígrado. Bueno, eso es importante que lo verifiquen ustedes. Pero
Pero bueno, ese dato lo puedo obtener fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema no termosifónico, no, perdón, sistema directo, sino que tengo un sistema indirecto, ¿sí? Dijimos, sistema directo, pasa esto, ¿sí? Tengo que el agua de consumo es la misma que pasa por el colector. Sistema indirecto, pasa esto. Y entonces, cuando en el sistema directo tenemos un intercambiador de calor, acá podíamos poner un fluido caloportador que no fuera necesariamente agua, sino que podemos poner un fluido caloportador que fuera una mezcla de agua con un anticongelante. Y de esta manera obtener o poder hacer que nuestro colector sea resistente a la helada, por ejemplo. Entonces ya tengo una prestación más para mi colector. Entonces yo acá le pongo agua con propilenglicol y entonces evito que se me congele. ¿Qué va a pasar con ese propilenglicol? Bueno, eso es lo que quiero que veamos un segundito. Ya no nos queda mucho, así que ya tendríamos que estar cerrando. No sé si ustedes tienen clase ahora o pueden seguir un ratito más, que sea hasta las 1:30 como mucho. No, no tenemos otra clase, profe. ¿Y cómo están de cansancio? ¿Se bancan 15 minutos más, 20 minutos más? Sí, no hay problema. ¿Seguro? Bueno, por mí mejor, así ya podemos avanzar la clase que viene en el cálculo directamente. Bueno, entonces decíamos que tenemos un propilenglicol. Bien, vamos al tema del propilenglicol. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a mezclar el propilenglicol según, bueno, perdón, según la cantidad de agua o según la temperatura ambiente a la cual vaya a estar sometido nuestro colector solar. Entonces, si nosotros vamos a instalar nuestro colector solar en la Villa de las Cuevas, junto al paso a Chile, y sabemos que va a resistir temperaturas muy frías en invierno. Entonces, tendremos que ponerle un porcentaje de propilenglicol que nos garantice que va a resistir esas heladas. Diferente es si vamos a instalar un termotanque solar acá en la ciudad, donde no va a tener que resistir tantas temperaturas tan bajas y por lo tanto puedo poner menos proporción de propilenglicol, siempre entendiendo que el propilenglicol va a ser mucho más caro que ponerle agua. Entonces, en la medida que pueda ahorrar propilenglicol, mejor. Entonces tenemos, a ver, un segundo que llego. Me parece que esto no estaba acá. A ver, no. Ahí está. A ver. Había uno de estos que era muy bueno. A ver si era este. Creo que era este. Sí. Bueno, este archivo que ahora se los comparto está muy bueno porque nos permite ver. Ahí se lo compartí y lo voy a subir igualmente al aula virtual también. Pero nos permite ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos acá. Bien. Nos permite ver muchas cosas del propilenglicol, ¿sí? ¿Qué pasa? Que va a depender, por ejemplo, temperatura de protección versus volumen en volumen de propilenglicol. ¿Qué significa volumen en volumen? Si yo tengo 15% volumen en volumen, significa que
de cada 10 litros de mezcla, ¿sí? Yo le he puesto 1,5 litros de propilenglicol. El resto es todo agua, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, ese 15% volumen en volumen me indica que la temperatura de protección, que es la curva que yo voy a usar, ¿sí? La temperatura de protección va a ser para ese 15% de menos 6, menos 7 grados, ¿sí? Fíjense, es una temperatura, yo creo que bastante, más que suficiente para una instalación solar en la ciudad. No le vamos a poner para una instalación solar en la ciudad más de un 22, 23% para resistir hasta menos 10 grados. Creo que nunca en la vida han llegado a menos 10 grados a la ciudad de Mendoza. Ahora, si hablamos de la vida de las cuevas, y sabemos que podemos tener temperaturas de quizá menos 20, menos 15 grados, menos 10 grados seguro vamos a tener. Entonces, quizá nos vamos un poquito más acá o nos vamos acá y ya nos garantizamos que no le va a pasar nada a nuestro colector, ¿sí? Entonces ponemos menos 20 grados y vemos que la proporción de propilenglicol respecto al agua es de un 37%, más o menos. Podemos ponerle 35 o podemos ponerle 40 y ya nos quedamos tranquilos. De volumen en volumen. Y eso, esta proporción que nosotros le vamos a dar, nos va a impactar en la densidad de nuestra mezcla, porque esa mezcla, una cosa es la densidad del agua, el agua sola, y otra muy distinta es la densidad del agua mezclada con propilenglicol. En este caso, vamos a poder ver, por ejemplo, dijimos 40% o 35% que dijimos que le íbamos a poner ahí para la vida de las cuevas. Entonces agarramos y vinimos acá, vimos, 35%, y acá tenemos, bueno, la densidad va a variar con la temperatura, ¿sí? De todas maneras, fíjense que no es una variación muy marcada en la densidad. Fíjense que tenemos una densidad para una temperatura de 100 grados, con 35% en volumen de propilenglicol. Vamos a tener que para 100 grados tenemos una densidad de 976, 977 kilos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de esta mezcla, que son 1000 litros, pesan 977 kilos, casi una tonelada, poco menos que una tonelada. Ahora si nos vamos a una temperatura de funcionamiento de 0 grados, por ejemplo, vamos a tener una densidad que está un poquito por encima de la tonelada, o sea, de los 1000 kilos por metro cúbico, ¿sí? Entonces acá tenemos 1037, 1038 kilos por metro cúbico. Bien, perfecto. Entonces, lo último que quiero que veamos es la capacidad calorífica, que es este mismo dato que veníamos, trabajando. No, acá no. ¿A dónde quedó acá? ¿Sí? El calor específico que viene dado en joules, podemos dar, o sea, esta es una de las unidades, la unidad que nosotros vamos a necesitar utilizar en nuestro método de cálculo, que es el joule sobre kilogramo por Kelvin, y vamos a ver si este nos lo da en la misma, este nos da en kilojoule, o sea, 1000 veces más, o sea, sería kilojoule por kilogramo por Kelvin, ¿sí? Estas dos partes están dividiendo. Kilogramo y Kelvin están en la parte de abajo, dividiendo. Bueno, entonces, volvemos acá al de 35%, ¿sí?
y decimos, bueno, consideremos que esto va a estar funcionando a una temperatura de, dijimos, 45 grados, que sería la temperatura media del colector. Podemos ponerle 30 grados, pongámosle como una temperatura un poco más, menos ambiciosa, digamos, ¿sí? Entonces vámonos a 30 grados. Bueno, fíjense, yo tengo una densidad, decíamos, de 1024 aproximadamente, 1023 kilogramos por metro cúbico. Y para esa misma temperatura de 30 grados, voy a tener un calor específico de 3,81 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, ¿sí? Entonces, estos datos son importantes porque yo los voy a tener que meter en mi tabla en método F-Chart. Por eso les estoy mostrando cómo se los busca, cómo se los identifica y todo. Bueno, efectividad del intercambiador, esto lo vamos a dejar así, ese valor se lo doy siempre yo, que son aproximadamente un 80%. ¿Qué significa? Que a este intercambiador que teníamos acá, ¿sí? Sí. De la energía que recibe, la energía térmica que recibe del fluido que circula por acá, un 80% aproximadamente se lo va a poder transmitir al fluido que vamos efectivamente a usar acá adentro. El otro restante se pierde, ¿sí? Entonces, es como una medida de la eficiencia del intercambiador, ¿sí? El intercambiador también tiene una eficiencia. Entonces, bueno, en este caso le vamos a dar un 80%. Bien. Bien, estamos acá. Vamos a tener que calcular el volumen de agua caliente, la demanda de energía térmica para agua caliente, que es lo que demanda, a mí me demanda la familia que va a consumir agua. Entonces yo voy a tener que determinar el volumen de agua caliente consumida, que cómo lo voy a determinar. Y bueno, me voy a ir acá. ¿Se acuerdan que voy a ir acá? ¿Se acuerdan que la otra clase hablamos, dentro de una de las primeras cosas que hablamos fue cuál era el consumo por día por persona de agua en una vivienda? Bueno, 50 a 100 litros, podemos decir 70 litros, pongámosle. 70 litros de agua caliente por día por persona. Entonces, si yo tengo 4 personas que viven en una casa y voy a hacer 70 por 4, me queda 7 por 4, 28. Entonces, tengo 28, 280 litros en principio de agua caliente que necesitaría para abastecer los consumos de una vivienda. Consideremos que es un consumo muy ambicioso y seguramente vamos a tener que optar por tanques un poco más chicos, porque si no también los costos se nos van a la miércoles. Entonces tenemos que tratar de limitar un poco eso. Sabemos que 50 litros es un consumo de agua que se tiene principalmente, qué sé yo, en Europa, en otros lugares, quizá acá es un poco mayor, pero bueno, también creo que va de la mano el hecho de instalar un sistema solar, creo que va de la mano de tomar conciencia del uso del agua también, y es por eso que está bueno que la gente también aprenda todos aprendamos, en verdad, a reducir nuestro consumo de agua. Bueno, podemos calcular con 50 litros entonces, y hacemos 50 por 4, 200 litros. Bueno, voy a buscar un termotanque solar de 200 litros de volumen de acumulación. Entonces, este volumen va a ser el que yo voy a poner acá, el volumen de acumulación, ¿sí? La densidad del agua, bueno, la densidad del agua es la densidad que sabemos, aproximadamente 1 kilo por litro o 1 tonelada por metro cúbico. Tenemos el calor específico a presión constante
calor específico lo dijimos que lo podíamos obtener, el calor específico del agua, y saber cuál es la temperatura de uso, que podemos decir que va a ser aproximadamente 45 grados, menos la temperatura del agua fría, que va a variar a lo largo del año. La temperatura del agua fría no es lo mismo el agua que nos llega en pleno junio al agua que tenemos en pleno diciembre. Mucha más fría el agua en junio que en diciembre. Entonces, eso también va a impactar, porque ese agua fría claramente va a entrar a nuestro termotanque. Y si entra más fría el agua en invierno, y nos va a costar más calentarla. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, finalmente vienen una serie de cuentas que no tiene sentido que, que nos pongamos a ver porque están todas armadas en esta estructura de cálculo que tenemos ahí en Excel. Así que todo esto, más que leerlo para poder ver de qué están afectadas las diferentes variables, no nos va a dar ninguna información extra. Sí, esta parte en donde tenemos que definir el modificador del ángulo, perdón, de incidencia, que va a venir dado, o sea que tenemos que ver, bueno, qué tipo de colector yo voy a utilizar. Si es un colector plano, a ese modificador del ángulo de incidencia le tengo que poner 0,94. Si es un colector de tubo vacío con absorbedor plano, le pongo 0,97, y si es un colector de tubo vacío con absorbedor cilíndrico, le pongo 1 a ese coeficiente. Y esto, para que lo vean rápidamente, estamos hablando, cuando hablamos de colector de tubo vacío con colector plano, estamos hablando de esto. Fíjense, yo acá tengo un colector plano, ¿sí? ¿Se ve? Acá tenemos, perdón, acá también tenemos un colector plano, acá tenemos una aleta plana que recibe la radiación solar. En este caso, el colector es cilíndrico, la superficie que recibe la radiación solar es cilíndrica. Lo mismo ocurre acá, es cilíndrico, ¿sí? Este que vemos acá es el plano que estábamos diciendo. Fíjense, acá tenemos diferentes modelos. En esto se nota que son cilíndricos. Este es claramente plano. Entonces, bueno, de ahí va a surgir qué número le tenemos que poner al modificador del ángulo de incidencia. Y ya llegamos prácticamente, acá hay hay dos parámetros dimensionales, X e Y, que también van a venir calculados en la tabla. Y finalmente obtenemos el factor phi, que es la fracción solar del mes, perdón, del mes en cuestión, ¿sí? ¿Qué sería la fracción solar? Va a ser para el mes que estemos analizando, haciendo el análisis, ya vamos a ver, la tablita nos hace el análisis de todos los meses del año y sacamos el valor anual de rendimiento, pero vamos a sacar también de forma individual la fracción solar del mes, o sea, si para el mes de septiembre, por ejemplo, que es el mes que estamos terminando hoy, vamos a calcular con todas las variables que les mostré recién que íbamos a meter a la tabla, vamos a determinar, bueno, para el mes de septiembre nuestro termotanque, con las características que nos provee el fabricante del termotanque que estamos por instalar, con los consumos de agua que tiene esa vivienda, con las condiciones climáticas en las cuales va a estar instalado y a las condiciones a las que va a estar sometido el termotanque solar, nos va a cubrir una fracción solar, o sea, nos va a cubrir un porcentaje determinado de la energía mensual consumida para calentar agua. O sea, si yo mensualmente consumo, no sé, 5 metros cúbicos de gas en septiembre en promedio para calentar agua, yo consumo 5 metros cúbicos. Bien, de esos 5 metros cúbicos me calientan
una cantidad de agua dada, qué sé yo, a lo largo de todo el mes, qué sé yo, capaz que 3.000 litros de agua caliente, ¿sí? Yo tengo con el gas ese consumido, perfecto. Mi termotanque solar me va a poder cubrir quizá 2.000 litros de agua caliente mensual. Entonces, esos 1.000 litros faltantes, yo los voy a tener que calentar con mi sistema convencional, ya sea mi sistema gas o mi sistema eléctrico, el sistema que yo tenga. Entonces, esa fracción solar que me está hablando es ese, en este caso dijimos, de 3.000 litros que yo consumía, 2.000 litros son los que yo voy a calentar con mi sistema solar. Sería un 66%, básicamente. ¿Sí? Un 66% de la energía mensual en septiembre que necesito para calentar agua, lo aproveo de mi sistema solar. Bien, entonces, en definitiva, yo obtengo esto, ¿sí? El aporte solar para cada mes. Y obteniendo el aporte solar para cada mes, hago esta sumatoria, que todo esto lo hace la tabla también, y obtengo el aporte solar anual, ¿sí? Y entonces yo le puedo decir a mi cliente que me preguntó cuánto me iba a cubrir de la energía que yo necesito anualmente para calentar agua, cuánto le iba a poder cubrir con mi sistema solar. Y bueno, yo hago esta cuentita y le digo, mira, tu sistema solar te va a cubrir el 60% del consumo de energía anual que vos tenés en la vivienda para calentamiento de agua, o el 70%, o el 80%. Y ahí tendremos que ponernos a jugar nosotros con la tablita para ajustar esos parámetros y lograr el mejor rendimiento. O sea, lograr la mejor instalación, la instalación más económica, que mejores prestaciones o que mayor rendimiento, mayor cubrimiento de esa energía anual nos ofrezca. Entonces, ese es el objetivo y es el sentido del uso de este método. ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Alguno más que quiera decir que se entendió? Si yo ya me voy feliz, ustedes también. Vamos a cenar contentos, nadie más. Bueno. Profe, ahí contestó Facundo. Dice que se entendió. Ah, buenísimo. Bueno, ya somos dos, ya son dos, ya estamos. 2 de 4 es un buen promedio. Es un buen promedio. Bueno, chicos, entonces yo ahora les subo esta grabación que he hecho para que el resto de la clase también lo pueda ver. Y bueno, y seguramente ahora le voy a subir también los archivitos que estuvimos viendo, el colector solar, el colector solar ese de tubo de vacío, las características técnicas que estuvimos viendo. Les voy a subir el de las características técnicas del propilenglicol y estos PowerPoint para que los puedan tener a mano e irlos leyendo. Sobre el final de este PowerPoint se plantea un ejercicio, lo vamos a ver entonces la semana que viene, así ya podemos hacer una experiencia juntos y puedan ustedes después resolver un ejercicio ustedes por su cuenta para la otra semana. ¿Ah? ¿Quedamos así? Bueno. Bueno, muchas gracias por conectarse. Ahí está diciendo Facundo que próxima clase vemos la tabla. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, buenas noches, saludos a todos y Bueno. estamos en contacto. Gracias, profe. Bueno, Chao. nos vemos. Chau, Bueno, chau. gracias. Hasta luego.